Hola, 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 mis chicas y mis chicos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video. Es la parte 2 de nuestro precioso Chavo del 8. Estamos trabajando estos personajes, el Chavo, la Chilindrina y Kiko, van a estar próximamente en el canal y empezamos con el Chavo del 8. Ya avanzamos bastante en la parte 1 de este proyecto, de este tutorial. Aquí por arriba te sale como sugerencia el videito parte 1 o aquí en la descripción del video también te dejo el enlace para que vayas y tejas todo esto que ya trabajamos. Ya trabajamos su cabecita, trabajamos todo su cuerpo. Como pueden ver, mis chicas, yo ya cosí los brazos al cuerpo en la parte de tono crema que les indiqué. Así quedó, lo podemos dejar a un lado para luego trabajar sus tirantes y sus cordones. Y aquí trabajé la cabeza con ustedes en la parte 1, ya la tenemos lista. Vamos ahora a terminar todo lo que es el cabello, el gorrito y demás. En esta parte 2, vamos a estarlo trabajando. Recuerda que también puedes apoyarme no solamente con el like y con el suscribirte, sino también adquiriendo el patrón escrito para que lo guardes y lo puedas trabajar también más adelante con más facilidad y no tengas que volver a ver todo el video. Aquí abajo está el enlace para que piques y lo puedas adquirir. Vamos a arrancar, mis chicas, con las orejitas. Yo ya tengo una aquí, una orejita realizada. Vamos a trabajar la otra juntas y recuerda que son dos orejitas. En el anillo mágico, vamos a arrancar. En el anillo mágico, mis chicas, vamos a trabajar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Hacemos una cadenita al aire y cerramos nuestro anillo mágico. No vamos a cerrar la ronda, la dejamos así sin cerrar ronda. Cortamos la hebra larguita para poder coser a la cabeza y ya nos queda la orejita. Esta es la primera o bueno, en mi caso la segunda, pero debes tú realizar otra exactamente igual para tener las dos orejitas. ¿Dónde las vamos a coser? Vamos a coserlas en la misma dirección donde están los ojitos, ¿listo? Unos 5 puntos hacia atrás o 6 puntos contamos hacia atrás de donde está el ojito y ahí las ubicamos, ¿vale? En la misma dirección donde están nuestros ojitos de seguridad. Vamos a ubicarlas porque necesitamos estar midiendo el cabello que vamos a hacer a continuación. Vamos a listar un tono café diferente. Yo conseguí uno diferente al que pusimos en la camisa y uno diferente al caqui del pantalón y al de los zapatos. Conseguí, mis chicas, este tono. Este tono lo voy a utilizar para su cabello. Es un café no tan oscuro, pero tampoco tan claro. Si fijas la diferencia, este es mucho más oscuro, este también, pero ustedes pueden trabajar con el que hayan conseguido. Vamos a arrancar con el cabello. Para el cabello, mis chicas, vamos a iniciar trabajando la base primero que todo de donde van a salir las tiras de cabello. Esta base es súper fácil de trabajar, te voy a dar las indicaciones de cada una de las rondas. Primero que todo, el anillo mágico no comienza con 6 puntos, sino con 8 puntos. 8 puntos dentro del anillo. En la ronda 2 hacemos aumento en todos los 8 puntos, nos quedarán 16 en total. En la ronda 3 hacemos un punto, un aumento como secuencia, nos quedan 24. En la ronda 4 hacemos la secuencia de 2 puntos aumento, nos quedan 32. Y en la ronda 5, que es la última, hacemos la secuencia de 3 puntos aumento y nos quedan 40 en total. De esta manera tenemos ya esta base, mis chicas, y a partir de ahí comenzamos a hacer cadenetas para trabajar las tiras de cabello. Estas cadenetas varían la cantidad de cadenas dependiendo del lugar donde vayamos a ubicar las tiras. Entonces vamos a iniciar por las tiras del frente, una encima de la orejita, las de la parte de arriba de la frente y otra en la otra orejita. Y luego trabajaremos todas las de la parte de atrás. Entonces, mis chicas, si vamos a hacer la de la orejita, que es la primera, la vamos a trabajar con 12 cadenas. 12 cadenas al aire y desde la segunda cadena,
cuando tengas las 12 cadenas, desde la segunda cadena comenzamos punto media vareta. O sea que vamos a trabajar 11 medias varetas o punto bajo alto, como ustedes lo llamen. Vamos a ir tejiendo así hasta llegar a la base de nuestra tira de cabello. No vamos a hacer aumentos en las tiras para que las tiras no se enchurquen, no quede cabello churco, sino simplemente trabajar los mismos puntos que tenemos en las cadenas. Yo ya estoy llegando a la base porque quiero mostrarte cómo lo terminamos. Cuando tú terminas cada una de las tiras de cabello, en este caso ya terminé la primera, que es la de la orejita. Cuando llego aquí a la base, lo que voy a hacer es que no voy a saltar ningún punto. Inmediatamente en el siguiente hago un punto deslizado. Y ahí mismo comienzo la siguiente tira. Las siguientes son las de la parte de la frente, ¿cierto? Esas las vamos a hacer de 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y también igual, desde la segunda nos devolvemos y tendremos que hacer 6 puntos media vareta. De estas tiras de 7 cadenas vamos a hacer 5 en total para que sean las de la parte de la frente. También cuando llego a la base no salto ningún punto, sino que hago un punto deslizado inmediatamente en el siguiente. Y ya realicé una, me faltan 4. Tengo que tejer 5 en total. Cuando tenga las 5 en total de 7 cadenas, voy a repetir esta de 12 para poder hacer la otra que da en la otra orejita. Voy a hacer otra de 12 cuando tenga las 5 de estas de la parte de la frente. Y cuando terminemos esta de 12 cadenas acá, comenzaremos todas las tiras de cabello que van a tupir toda la espalda de la cabeza. Aquí vamos a trabajarlas de 20 cadenas, ¿listo? Mucho más larguitas, que nos lleguen hasta acá, de 20 cadenas. Y hay una diferencia, mis chicas, y es que cuando estemos trabajando esas de 20 cadenas, que son las de la espalda, vamos a irnos saltando un punto en la base. Aquí, como te diste cuenta, no saltamos ningún punto. En el siguiente hacemos punto deslizado y comenzamos la tira. En estas de acá sí vamos a saltar, vamos a ir saltando un punto y en el siguiente hacemos el punto deslizado. Vamos a hacerlo, mis chicas, y ya les muestro cómo se ve y cuántas tiras de cabello nos quedan en total. Así se ve, mis chicas, así hemos terminado ya cuando has tejido todas las tiras nos han salido 16 tiras de 20 cadenas más las de la parte delantera, ¿listo? Vamos a ubicar con alfileres, ayudarnos con alfileres ubicando el cabello sobre la cabeza y ubicando cada una de las tiras en el lugar que necesitamos. Voy a hacerlo y ya les muestro cómo lo vamos a ubicar. Si lo quieren coser o pegar con pegamento, también lo pueden hacer. Yo normalmente utilizo pegamento, mis chicas, ya les he mostrado la silicona fría que utilizo para pegar estas tiras de cabello a la cabeza. También, mis chicas, vamos a realizar el gorrito, pero para eso necesitamos ya tener el cabello ubicado para estar midiendo el gorrito sobre su cabeza. Así que vamos a ubicar con alfileres. Quiero mostrarte cómo se ve ya ubicado con alfileres el cabello, así quedan todas las tiras por la parte de atrás y por la parte de adelante ubicamos las de 12 cadenas a los costados sobre las orejitas y estas 5 sobre la parte de la frente, dejando el espacio para ubicar las cejas y hacer el bordado de su rostro, que lo haremos más adelante y te estaré indicando cómo lo debes trabajar. Ahora vamos a dejar a un lado la cabecita cerca para estarle midiendo el gorro y vamos a comenzar con el gorro. El gorro lo vamos a trabajar, yo lo voy a trabajar en 2 tonos, en un tono verde más oscuro y en un verde mucho más clarito. Vamos a estar intercalando esos 2 tonos para el gorro, pero primero comenzaremos con el tono más oscuro. Yo te voy a dar las indicaciones de las rondas, la secuencia a repetirse porque necesitamos también hacer una base como la que hicimos del cabello, una base aquí para arriba y luego sí empezamos a bajar.
Entonces, mis chicas, vamos a estar midiendo sobre la cabeza y también, mis chicas, les indico las secuencias o los patrones a repetirse en cada ronda y también en qué ronda hacemos los cambios de color. Primero vamos a hacer el anillo mágico, ¿listo? Vamos a trabajar el gorrito en punto media vareta. Todo en media vareta. Vamos a hacer 8 puntos media vareta dentro del anillo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a cerrar el anillo mágico y vamos a cerrar también la ronda. Vámonos para la ronda número 2. En la ronda 2 vamos a trabajar aumento en todos nuestros 8 puntos. Vamos a hacer los 8 aumentos. Recuerda que todo va a ser en media vareta. Mi primer aumento. El segundo aumento. Y así hasta que tengamos los 8 aumentos. Tendremos en total 16 puntos. Aquí es donde viene el cambio, mis chicas. Acá ya tenemos la ronda 2 terminada con 16 puntos y en el último punto voy a introducir el nuevo verde. Vamos a hacer en la siguiente ronda, te voy a indicar. Vamos a hacer solamente 4 puntos por color. ¿Listo? Entonces debemos ir llevando el verde oscuro ahí atrásito para intercambiar color cuando corresponda. Hacemos 4 puntos, 1, 2, pero mis chicas, en esta secuencia, esta ronda, la secuencia es un punto, un aumento. Entonces debemos trabajar un punto y un aumento. Aumento, va aquí. Y ahora un punto y aumento en el siguiente. Ahí ya completé 4 puntos de los de la ronda anterior. Si te fijas, 1, 2, 3 y 4. Solamente que estoy haciendo la secuencia de un punto, un aumento. Pero para hacer la secuencia de un punto, un aumento, estoy utilizando 4 puntos. Cuando utilices 4 puntos de la ronda anterior, cambiamos de color. Entonces aquí voy a introducir el verde oscuro. Y ahora voy a seguir la secuencia de un punto, un aumento. Y también utilizando 4 puntos. 1, aumento. Aquí estoy utilizando 2 puntos de la ronda anterior. 1, aumento. Y aquí es donde me detengo porque ya completo 4 puntos de la ronda anterior. Y voy a cambiar. Y así lo voy a hacer hasta el final. Vamos a hacer la secuencia de un punto, un aumento. En total van a quedar en esta ronda 24 puntos, pero estoy trabajando el cambio de color cada 4 puntos de la base, ¿no? O sea, en total cada 2 secuencias. Una secuencia de un punto, un aumento y una secuencia de un punto, un aumento son 2 secuencias por color. ¿Listo? Voy a hacerlo hasta terminar. Así vamos a hacer de acá en adelante, mis chicas. En cada ronda vamos a intercalar de color, pero teniendo en cuenta la secuencia de patrón. En la siguiente ronda, que sería la ronda número 4, en esa la secuencia es 2 puntos aumento, ¿cierto? Vamos en orden. Aquí hicimos un punto aumento, la siguiente es 2 puntos aumento. En esa nos quedan 32 puntos, pero, mis chicas, debemos tener en cuenta el cambio de color. Lo vamos a hacer justo donde está nuestro cambio. Si aquí en este punto termino con verde claro, inmediatamente el otro sigue con verde oscuro, lo cambio. ¿Listo? No importando si es aumento, si nos cae ahí aumento o si nos cae puntico solo, no importa. Hacemos el cambio. ¿Listo?
y vamos a ir haciendo esos cambios durante todas las rondas, justo en el lugar donde está el cambio de color. La siguiente ronda sería 3 puntos aumento y nos quedarían 40 puntos. La siguiente ronda, la ronda 6, hacemos la secuencia de 4 puntos aumento, nos quedan 48. Ahí, mis chicas, nos quedan 48 puntos. Miren cómo se ve hasta ahí, mis chicas, hasta la ronda número 6. Así se ven los cambios de color y así se ve por detrás. Vamos ahora, mis chicas, a trabajar desde la ronda 7 ya los mismos 48 puntos que tenemos, pero obviamente teniendo en cuenta los cambios de tono, ¿no? Ya no vamos a hacer más aumentos, ya tenemos la amplitud deseada, pero vamos a ir trabajando ahora los cambios de color, ¿listo? Donde tenemos que hacer cambio, hacemos cambio. Aquí, miren, yo estoy trabajando el verde clarito y voy trabajando el verde claro hasta llegar donde está el otro punto ya con verde oscuro y lo cambio. Y así vamos a hacer con todo. Si notas, solamente hay 4 bloques de color. Mira, aquí ya debo cambiar y empiezo a trabajar ahora esta sección con el tono oscuro, llevando el tono verde ahí atrás. Y tenemos cuatro bloques, 1, 2, 3 y 4 bloques de color. Los vamos a seguir trabajando. Ya te indico cuántas rondas. Voy a poner aquí en el hilito del anillo mágico para contar. Esta sería la primera ronda de las que vamos a hacer sin aumentos, ¿no? Ya te indico desde esta ronda número 7 hasta cuál. La idea es bajar bastantico hasta donde llegue la orejita para que luego podamos hacer las orejitas de nuestro gorrito y también aquí una parte de una visera. Vamos a trabajarlo. Si este tutorial te está ayudando, suscríbete al canal. Tu suscripción apoya muchísimo este espacio y me permite seguir creando tutoriales gratuitos para que tejamos juntas muchos amigurumis más. Vamos a tejer, mis chicas, unas 5 rondas. Miren cómo se ve, 5 ronditas de punto sobre punto con los cambios de color indicados. De 48 puntos cada ronda y así se ve. Vamos ahora a ubicar, yo corté la hebra, mis chicas, y vamos ahora a ubicar el frente. Yo voy a escoger esta parte verde y a partir de ahí vamos a contar 14 puntos y vamos a realizar punto deslizado. Vamos a realizarlo para realizar primero la visera, lo que le llamamos visera, y lo voy a hacer en tono verde oscuro, ¿listo? La viserita la voy a hacer en verde oscuro. Entonces voy a tomar solo la hebra delantera, empezando por el tono, estos puntos de tono verde, el primero. Voy a enhebrar aquí, voy a hacer un pequeño nudito para empezar a trabajar. Luego esconderé esa hebra y aquí vamos a empezar, mis chicas, con punto deslizado, pero tomando solo hebra delantera. Vamos a contar 14 puntos. ¿Listo? Yo ya los conté. Debo hacer todos los de la franja verde y 2 puntitos de la franja verde claro. Así se ve ya terminados los puntos deslizados. Ahora lo que voy a hacer es girar, mis chicas. Primero hago una cadenita para subir, giramos y vamos a tomar la hebra trasera de esos puntos deslizados que acabamos de hacer y vamos a hacer 14 medias varetas. ¿Listo? Una, tomando la hebra trasera de esos puntos deslizados, 2, 3. Esto es con el objetivo de que nos quede levantadita la visera y no se nos quede hacia abajo, sino un poco levantada. Y vamos a hacer los 14 puntos. Al terminar hacemos una cadenita también, giramos y volvemos a repetir otra vez los 14 puntos. Así se ve ya terminada la segunda fila, mis chicas, ya tomando el punto normal. Y ahora vamos a realizar una cadenita, giramos y trabajaremos punto bajo. Vamos a hacer al inicio una disminución y al finalizar también otra disminución. Así que esta fila nos van a quedar simplemente 12 puntos. Estamos trabajando esta filita en punto bajo para darle un acabado a la visera. Lo que hacemos ahora es continuar
Aquí me voy a saltar al final el punto. Y lo que hacemos ahora, mis chicas, es continuar por el lateral de estas filas que acabamos de hacer y pasar aquí al gorro y trabajar, mis chicas, la parte de las orejitas del gorro. Para eso necesitamos girar la pieza, porque necesitamos trabajar en esta dirección. Así que vamos a hacer bajando solamente los puntos laterales. 1, 2 y aquí en la base hacemos 1, 3 para terminar y dar un acabado en el lateral a nuestro gorrito. Aquí voy a hacer un punto deslizado y así se ve por este lado, ¿sí ves? Ahora vamos a cortar aquí para poder enhebrar y trabajar en la dirección correcta nuestras orejitas. Ahora voy a contar 8 puntos, contando donde dice el punto deslizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A partir de aquí voy a enhebrar y trabajar la orejita. Recuerda que esto mismo del lateral que hicimos en la visera lo debemos hacer en el otro lado. Vamos a trabajar aquí la visera en punto media vareta. Vamos a hacer 1, 2, los 8 puntos, 3, 4, 5, 6, 7 y donde hicimos punto deslizado el 8. Y subimos con una cadenita, vamos a trabajar en filas, giramos y vamos a ir escondiendo estas hebras. En la fila 2 también vamos a hacer 8 puntos. Vamos a hacer 6 filas, 3 de este tono verde oscuro y 3 filas de tono verde claro. Ya te indico las otras filas de cuántos puntos la vamos a hacer para ir disminuyendo un poco. Vas a trabajar, mis chicas, 3 de tono verde como te decía y del verde más claro una fila con los 8 puntos. La fila siguiente la vas a realizar disminución al inicio, disminución al final para tener 6 puntos. Y la tercera fila de tono verde claro también disminución al inicio, disminución al final para un total de 4 puntos. Y nos queda con un poquito de curva en el final o en la punta. Corté la hebra y vamos a hacer lo mismo del otro lado, pero vamos a iniciar con el tono verde desde aquí, desde la visera, para poder realizar los puntos bajos que hicimos acá. ¿Recuerdas que aquí hicimos unos puntos bajos como para darle la curva? Aquí vamos a hacer lo mismo. Entonces voy a enhebrar en la misma dirección porque los tejimos en la parte de adentro. Vamos a hacerlo de aquí y vamos a trabajar punto bajo. ¿Listo? Hicimos 3 y de una vez voy a ir escondiendo la hebra. 1, 2 y en el último 3 con punto deslizado allí. Ahí ya tendríamos la curvatura. Ahorita ajustamos y perdemos estas hebras de los laterales de la visera. Ahora lo que necesitamos es trabajar la orejita. La vamos a hacer igual como la hicimos aquí, exactamente igual. Así se ve, mis chicas, con las dos orejas terminadas. ¿Listo? Mira. Y vamos ahora a trabajar un bordo. Aquí ya lo hicimos en la visera, los laterales y la parte de arriba, pero el resto del gorro no hemos hecho el bordo. Vamos a hacerle un bordo de punto bajo por todo alrededor, por todo, aún aquí por detrás también y por alrededor de toda la orejita hasta acá. Todo lo voy a hacer en el verde oscuro, recuerda, todo en el verde oscuro. Esta parte no, porque esta parte ya la trabajamos como en el borde. Vamos a hacer eso y estaríamos dando ya los últimos acabados al gorrito. Así se ve, mi chica, ya con el bordito a todos los laterales. Mira el bordito en las orejitas, a la parte de atrás y en la otra orejita del gorro. Ahora lo que estoy haciendo, como puedes ver, es con una hebra bastante larga de hilo verde, haciendo unas cuantas líneas con punto deslizado para darle un acabado o unos detalles al gorro.
Vamos a hacerlo en los lados verde claro con verde oscuro y en los lados de verde oscuro con el verde claro. ¿Listo? Voy a hacer solamente unas cuantas, no muchas, no vamos a sobrecargar. Aquí ya hice estas, te voy a mostrar cómo lo hago haciendo de este lado. Ya pues tengo el hilo aquí trabajando estas, pero ustedes deben enhebrar. ¿Listo? Entonces voy a empezar desde el lado verde para que no quede como suelto, sino que sale desde allí. Y voy pasando punto deslizado, más o menos calculando una liniecita no tan corta. Hasta aquí está bien. Jalo la hebra y ahora la paso desde ese mismo punto deslizado donde terminé. La paso hacia abajo para poder comenzar en otro lado. Aquí ya hice una, voy a hacer una como por aquí hacia adentro. Pueden ser dispersas, mis chicas, no tienen que ser exactas, o sea, no tiene que ser exactamente igual de un lado al otro, porque pues esa es la gracia del gorrito, que no es tan preciso los detalles. Aquí ya hice otra, voy a hacer otra aquí abajo y listo. Y ahora enhebraría con el hilo tono verde claro. Y así lo vamos trabajando, ya les muestro cómo queda el resultado final. Así se ve todo el gorrito terminado con todas las rayitas, mis chicas. Ahora vamos a dejarlo a un lado y vamos a trabajar los tirantes para coser encima del hombro de nuestro chavito. Vamos a trabajar 2 tirantes y vamos a hacer simplemente 2 tiritas de 34 cadenas. ¿Listo? Y dejamos unas hebras largas en los costados, en las esquinas, al inicio y al final, para poder coser en el frente y por la parte de atrás. Vamos a ubicarlas desde el frente hacia atrás, así hacia una dirección del costado, hacia acá. Y la otra lo mismo. La otra ahí al ladito, hacia atrás, creo que son así. La otra como que es más abiertica, como que desde aquí. Así. Listo, mis chicas. Vamos a hacer también los cordoncitos. Eso sí es con una hebrita amarilla. Ahorita les muestro. Con la aguja lanera la pasamos y listo. Y aquí terminamos todas las piezas. Vamos ahora a hacer el bordado del rostro. Ya les muestro cómo lo vamos a trabajar, cómo lo pueden realizar. Y recuerden, mis chicas, que la costura de las piezas, esconder hebras y todo esto les dejo también en mi otro canal Creativo de Crochet desde cero. El enlace está aquí en la descripción. Ahí dejo tutoriales de cómo hacerlo si ustedes son principiantes y lo están haciendo por primera vez o el amigurumi. Allá ese canal es todo para principiantes. Listo, enseño cómo coser la cabeza al cuerpo. Todos esos tutoriales básicos de principiantes están por ese canal. Ahora vamos a hacer lo que nos resta, los últimos acabados, últimos detalles y ya les muestro cómo nos queda nuestro chavito. Así ha quedado, mis chicas, nuestro precioso chavito con su gorrito como lo terminamos. Le pusimos acá las puntaditas en las tirantas y en la parte de atrás. También con el hilo amarillo, mis chicas, hice una pequeña X en sus zapatos, una lineecita encima de la X y dejé unos cordoncitos. En este sí lo amarré y aquí lo dejé como simulando cordón suelto. Eso lo puedes hacer con la aguja lanera y voy a indicarte, voy a hacer ampliación ahí el rostro para que puedas ver cómo nos queda el bordado. El bordado, mis chicas, primero con el hilo blanco vamos a hacer una línea por el lateral del ojo, de arriba hacia abajo. Luego con el hilo café utilicé el mismo que utilizamos para su cabello. Realicé una pequeña cejita, 2 rondas por encima del ojito, de abajo hacia arriba, abarcando 3 puntos. También con ese mismo hilo de la parte interna del ojo hacia afuera, abarcando una ronda, hicimos la lineecita de la pestaña. Y con la misma hicimos unas 4 rayitas en cada lateral de sus mejillas, abarcando un solo puntito.
Y aquí la boquita 4 rondas por debajo de la nariz. Hicimos la simulación de su boquita hacia un costado, característica de todos los amigurumis que encuentras en mi canal, y abarcando tres puntitos allí. Y así terminamos el rostro. El gorrito obviamente es de quitar y de poner, no lo he cosido ni nada, simplemente lo acomodé en su cabecita, el gorrito del chavo. Así se ve sin su gorrito. ¿Listo? Espero que lo disfruten. Recuerda que puedes adquirir el patrón escrito también, mis chicas, para que lo guarden, para que apoyen mi trabajo. El enlace está aquí en la descripción abajo. También recuerda, mis chicas, que estaremos próximamente trabajando a la chilindrina, que es la siguiente que vamos a tejer, para que no te la pierdas, también en este mismo tamaño, y estés pendiente activando la campanita de las notificaciones. Suscríbete, por favor, suscríbete, que me apoyas mucho con tu suscripción, con el like y también comentando este video. ¿Cómo te pareció? ¿Cómo te quedó el tuyo? También respondiendo sus preguntas. Soy feliz leyéndolas ahí en los comentarios. Nos vemos en el siguiente tutorial, que es el de la chilindrina, mis chicas. Espero que lo disfruten, espero que disfruten muchísimo este chavito, y recuerden etiquetarme si llegan a subir alguna fotico a las redes. Aquí abajo en la descripción también encuentran mis redes, mi Facebook, TikTok, Instagram, todas, para que vayan y me apoyen por allá y me etiqueten. Gracias por tejer conmigo, mis chicas. Disfruten este precioso chavito del 8. Bye, bye.